Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te saluda Carlos Sánchez, abogado y notario. Y para el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los derechos humanos. Esos derechos humanos que cuentan y gozan todas las personas desde su concepción hasta su fallecimiento. Por eso es muy importante que sepamos sobre ellos, cuáles son, dónde están ubicados, en qué fundamentos o en qué leyes podemos encontrarlos, al igual que saber que estos derechos humanos también son regulados a nivel internacional. Partiendo de ello, compartiré mi pantalla a efecto de ver esta pequeña presentación. Como les indicaba, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los derechos humanos. Los derechos humanos, pues son ese conjunto de facultades, de prerrogativas, de libertades fundamentales con que cuentan las personas, solo por el simple hecho de ser. Asimismo, se debe tener en cuenta que el fundamento principal de estos derechos humanos es la dignidad humana, derivado a que deben de ser reconocidos y deben de ser garantizados por el Estado por medio de ordenamientos jurídicos, tanto internos como internacionales. Podemos establecer entonces una definición muy completa sobre los derechos humanos y podemos establecer que estas prerrogativas o libertades que gozan todas las personas tienen que estar garantizadas por cada uno de los estados. En el caso concreto, el Estado de Guatemala tiene la obligación y garantiza a través de los artículos 1 y 2 la protección a estos derechos. Asimismo, también se puede establecer que estos derechos son innatos al ser humano. Solo por el hecho de ser hombre o ser mujer, ya gozan, ya ostentan estos derechos. Derechos de naturaleza humana y que no deben de ser vulnerados o violentados por ninguna persona o incluso por el mismo Estado. Se puede establecer entonces estas dos definiciones en esta diapositiva, tal como les indicaba, esas facultades y prerrogativas que ostentan y que es el Estado quien debe de reconocerlos y quien debe de garantizar a través de sus ordenamientos internos e internacionales. Como bien les decía, en el artículo 1 y en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos que el deber principal del Estado es garantizarle a los habitantes de la República, en primer lugar, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Es por ello que son artículos fundamentales que podemos encontrar en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, es importante establecer que estos derechos humanos no aceptan ningún tipo de discriminación, derivado que son atribuidos a la persona y que estos derechos humanos implican, como ya se ha dicho con anterioridad, esa obligación del Estado para proteger esos derechos innatos a la vida, a esa libertad, derecho a la igualdad, a la participación política, al bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral del derecho humano. Es por ello que el Estado de Guatemala es el responsable de respetar y garantizar esos derechos
a través de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y a través de esos convenios o de esos pactos firmados y ratificados por el Estado. Uno de los convenios más importantes a nivel América es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es conocida también como el Pacto de San José. Una convención que va a regular todo lo relacionado a esos derechos humanos y fundamentales que gozan un niño, una niña, un adolescente, un hombre y una mujer. Al igual de esto, es necesario que tomemos en cuenta que no pueden ser sujetos a discriminación las personas por ningún aspecto. ¿Qué se quiere decir con eso? Bueno, que no puede ser discriminado por sexo, por género, por capacidad económica u cualquier otra circunstancia. Derivado a ello, es necesario entonces establecer que estos derechos humanos también tienen aspectos filosóficos y dentro de ellos podemos establecer los siguientes aspectos. El primero, que es el ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que significa cuál es el propósito, cuáles son las características esenciales del ser, en este caso de los derechos humanos. Se puede indicar que es su función esencial de estos derechos que permanezcan por siempre, tomando en consideración la naturaleza particular del ser humano, distinta a los demás objetos o seres del universo. De ahí tenemos el segundo aspecto filosófico, que es la etimología. Y la etimología básicamente busca determinar la causa básica de la existencia de los derechos humanos. Va a determinar que la fundamental causa de la existencia de las clases de derechos es la dignidad humana, con el objeto que el hombre pueda desarrollarse, el objeto, los fines deseados en cualquier tipo de sociedad. Con la dignidad humana se desprende todos los derechos y se hace valer el derecho a ser un ser humano. La dignidad humana supone el valor básico y esencial de los derechos humanos. Es por ello que es muy importante establecer que dentro de los aspectos filosóficos del derecho o de los derechos humanos, la dignidad humana es uno de los más importantes. De ahí el tercer aspecto es la axiología, que se fundamenta en el valor que pretenden alcanzar los derechos humanos, entendiéndose que la justicia es lo esencial para un verdadero respeto a los derechos humanos. Al garantizarse un respeto a la dignidad de las personas a través de sistemas justos de derechos, se estaría logrando alcanzar esas garantías innatas del ser humano, sino que también se estaría alcanzando la protección por los límites que ostenta el poder público. Y de último, tenemos el aspecto teleológico, es decir, el fin de los derechos humanos, cuyo fin es que sean respetados, derivado que sin su respeto, sin un respeto a los derechos fundamentales, se estaría evidenciando una vulneración y violación a los mismos. Por ende, entonces encontramos los 4 aspectos importantes filosóficos de los derechos humanos: ontológico, etiológico, axiológico y teleológico. Partiendo de ello,
podemos ya hablar un poco sobre las características principales que se pueden desarrollar dentro de los derechos humanos. Estas características son muy importantes porque todos los derechos humanos conllevan estas características. Para poder lograr entender de mejor manera estos derechos humanos, debemos de partir que todos los derechos humanos son universales. Existe la primera característica, la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas son titulares de derechos humanos y no puede invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales. Quiere entenderse que los derechos humanos se extienden a todo el género humano, en todo tiempo, en todo lugar, y que no pueden declararse distinción de ninguna índole como excusa para desconocer o no aplicar o bien aplicar parcialmente los derechos humanos. Esta característica entonces establece que la universalidad es que todas las personas sin distinción gozan de los derechos humanos. La segunda característica que podemos establecer es la transnacionalidad, que significa que los derechos humanos son propios de la persona como tal y que no depende la nacionalidad o en el territorio que se encuentre. Quiere decir que una persona extranjera que resida en el territorio guatemalteco goza de los mismos derechos que un guatemalteco. O al contrario, un guatemalteco que resida en Europa goza de los mismos derechos humanos que un europeo. A eso nos enfocamos, a la transnacionalidad. El tercer característica de los derechos humanos es que son imprescriptibles. ¿A qué nos referimos a eso? A que la vigencia de estos derechos no está sujeta a un tiempo. Quiere decir que siempre van a estar vigentes, van a ser aplicables a lo largo de la historia del mundo. No significa que el derecho de la vida va a estar regulado solo hasta el 2022, a finales del 2022. No, significa que el derecho de vida va a estar regulado en la eternidad. No prescribe, no existe un plazo sujeto a estos derechos, ¿ya? La cuarta característica es la que son inviolables. Significa que ninguna persona, que ninguna autoridad, que ningún Estado puede actuar legítimamente en contra de ellos. Que ninguna persona, ninguna autoridad puede violarnos, puede vulnerarnos nuestros derechos inherentes, ¿ya? Y que solo justa limitación se puede imponer al momento en que se busque el bien común. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Estado sí puede limitarme en algún punto mi derecho a locomoción, pero esa limitación es porque busca el bien común para todos. Un caso específico y concreto que podemos invocar es cuando inició la pandemia. El Estado de Guatemala, a través del gobierno, decretaron una hora de entrada a sus casas. Aquella persona que transitara después de ese horario tenía una sanción, lo que conocemos como el toque de queda. Nos limitaron nuestro derecho de locomoción. Sin embargo, si hacemos un análisis jurídico, esa limitación de nuestro derecho de locomoción iba enfocado para buscar el bien común de todos
en cuanto a nuestra salud. Es decir, se realizó una ponderación de derechos humanos y se pudo establecer que el derecho de la salud y el derecho de la vida pesaba más que el derecho de locomoción. Es por ello que solo esa justificación existe para limitar nuestros derechos humanos. Es importante establecer que estas limitaciones están debidamente reguladas en nuestra Constitución política y asimismo establece qué derechos se pueden limitar. De caso contrario, todos nuestros derechos no son sujetos a ser violables, no pueden violarse. Después de ello, la siguiente característica que tenemos en nuestra presentación es la de inherentes. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estos derechos son innatos al ser humano. Como bien ya hemos hablado a lo largo de esta presentación, solo por el hecho de haber nacido ya se considera humano y ya se le considera con derechos humanos. No puede existir esa discriminación, distinción entre humanos. Tampoco depende del reconocimiento de un Estado para crear derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ir ante el Estado, ante un órgano jurisdiccional para que vele mi derecho. No, solo el simple hecho de haber nacido, yo ya tengo garantizado y se me debe de velar por mis derechos humanos. La siguiente característica que podemos encontrar es que son inalienables. ¿Qué significa eso? Que no se pueden disolver, son indisolubles, lo que significa que están inmersos en la esencia del hombre. Aparte de ellos, significa que tampoco se pueden separar de la persona. Quiere decir que yo me separo, me alejo de mi derecho de salud. No es posible, ¿ya? Por eso mismo son inalienables. Y por último, tenemos que los derechos humanos son progresivos. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que llevan un carácter evolutivo a través de la historia de la humanidad. Por ende, podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad han ido evolucionando, han ido progresando estos derechos. Como bien vamos a ver más adelante, vamos a establecer esos antecedentes que existieron sobre los derechos. A esto entonces nos referimos con progresivos. Conforme la historia de la humana van progresando, van reuniendo ciertos aspectos que pueden proteger a las personas. Un caso, un ejemplo puede ser que los derechos humanos en los años de 1970, 1980, no eran tan integrales como hoy en día. ¿Sí? Hoy en día tenemos derechos que protegen a la mujer, tenemos derechos que protegen a la niñez y adolescencia, tenemos derechos que protegen a las personas de tercera edad, ¿ya? Como vemos, van progresando a través de la evolución de la humanidad. Como les indicaba, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala cuenta casi que en la gran mitad de su desarrollo los derechos humanos. Están constituidos en el título segundo de la Constitución. Y en ellos podemos encontrar derechos individuales, derechos colectivos. Podemos establecer que desde el artículo número 3 vamos a encontrar nuestros derechos hasta el artículo
137 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo qué derechos podemos mencionar? Podemos mencionar el derecho de la vida, el derecho de la libertad e igualdad, el derecho de la acción, el derecho de la detención legal, el derecho de los detenidos, los derechos de defensa, derecho de una presunción de inocencia. También podemos encontrar derechos a la inviolabilidad de la correspondencia y de la vivienda. Derechos como la locomoción, el derecho de asilo, el derecho de petición, el derecho a la familia, protección a la familia, el derecho a la unión de hecho o el matrimonio. Tenemos también el derecho a la adopción, el derecho a la cultura, el derecho a las comunidades indígenas, el derecho de la educación. Tenemos el derecho a la educación superior. Asimismo, tenemos el derecho al deporte, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, a la seguridad y asistencia social. También contamos con el derecho de trabajo, contamos con el derecho de los trabajadores del Estado. Asimismo, contamos con derechos cívicos y deberes, como ir a votar, como elegir y ser electo, y participar en actividades políticas. Por ende, es que nuestra Constitución, la mitad de ella, desarrolla esos derechos humanos inherentes a las personas. A continuación, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos de la evolución de los derechos humanos. Y podemos establecer tres grandes aspectos. El primero, o el de la primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Establecemos que fue a través de la Revolución Americana, es decir, Estados Unidos se independiza a través de la Revolución Francesa, donde Francia deja a un lado esa monarquía y crea una democracia. A través de esos antecedentes, de esos documentos como el Bill of Rights de Virginia y como la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, que se crean, que se dan por positivizados estos derechos. ¿Qué quiere decir? Que están regulados, que son enmarcados en un texto jurídico, los derechos civiles y políticos de las personas. También podemos mencionar que la segunda generación de derechos colectivos, económicos y sociales se dio a partir de la Revolución Industrial, a partir de finales del siglo XIX, donde podemos encontrar ya derechos colectivos, derechos económicos y sociales y culturales, como había mencionado. Derechos como el trabajo, la educación, salud, recreación, deporte, que son derechos económicos, que son derechos que engloban a gran cantidad de personas humanas. Y por último, podemos mencionar los derechos de tercera generación o bien derechos de pueblos o de solidaridad. Y establece que estos derechos en los que se considera a la persona como un grupo social con una identidad cultural propia. Nace de la lucha de los pueblos contra la opresión por la lucha de independencia de naciones colonizadas. Dentro de ellos, dentro de esta tercera generación, podemos mencionar los derechos humanos al niño, a la niña y al adolescente, que son derechos creados recientemente. También podemos encontrar derechos
a las personas de tercera edad, que son creados de igual manera recientemente. Y podemos encontrar derechos a la mujer, que podemos encontrarlos como en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. También los derechos de los pueblos indígenas. Es así entonces como se puede dar un breve antecedente de estos derechos. Derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Derechos, como ya he comentado, que los podemos encontrar dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Es ahí entonces donde encontramos el ordenamiento jurídico interno de Guatemala que desarrolla los derechos humanos fundamentales. No quiere decir que únicamente en nuestra Constitución vamos a encontrar derechos. No, lo vamos a encontrar asimismo en leyes ordinarias y leyes reglamentarias. A continuación, vamos a hablar un poco sobre los ordenamientos internacionales. Vamos a hablar únicamente de dos ordenamientos o de dos estándares internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Interamericanos, siendo el Pacto de San José. Para ello, entonces, vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. Podemos establecer como primero que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue regulada en 1948. Esta declaración vamos a encontrar los derechos fundamentales y principales a nivel internacional. Como les decía, a través del Consejo de las Naciones Unidas se da ese gran paso, ese gran acuerdo entre las naciones sobre la libertad, sobre la dignidad, igualdad humanas. La estructura de nuestra declaración está establecida en un preámbulo, en consideraciones y un total de 30 artículos, los cuales se complementan con el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué aspectos va a regular nuestra Declaración de Derechos Humanos? Como bien podemos verlo en la pantalla, va a establecer que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, que tiene ese derecho innato de nacer libre y por igual ante todos, que no puede ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, que toda persona tiene ese derecho de trabajo y a la protección contra el desempleo. De igual manera, tiene ese derecho de la protección contra la discriminación, que toda persona tiene el derecho de educación y al libre desarrollo de su personalidad. Asimismo, tiene derecho al bienestar en el sentido de alimentación, de vivienda, de asistencia médica, de vestido y otros servicios sociales para poder tener un nivel de vida adecuado. Es ahí que entonces tenemos el primer ordenamiento internacional de derechos humanos. El segundo ordenamiento es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José. Podemos encontrar esta estructura muy similar a la anterior, que es un preámbulo, esas consideraciones que son los motivos por los cuales se crea este estándar internacional. Y se hace énfasis que tiene un total de 82 artículos. Como les indicaba, es conocido como Pacto de San José de Costa Rica, derivado a que fue firmado en la ciudad de San José de Costa Rica.
¿Qué aspectos va a regular esta convención o este pacto de San José? En primer lugar, pues obliga a que todos los estados partes, es decir, todos los estados de América que se comprometieron a firmar este convenio, esta convención, deben de respetar, deben de comprometerse a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella, sin discriminación alguna, como decíamos, como hablamos dentro de las características, que no puede haber discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Tampoco por el origen nacional o social, por la posición económica o bien por su nacimiento u otra condición social. Podemos establecer un derecho a la vida que se debe de respetar desde el momento de la concepción y que nadie puede privar ese derecho de la vida arbitrariamente. El derecho a la integridad personal, el derecho a la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, estableciendo que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, ni a la trata de esclavos o bien a la trata de mujeres. Están prohibidas en todas sus formas. De igual manera, encontramos el derecho a la libertad personal y el derecho a las garantías judiciales. Establecemos que al momento de iniciar un proceso judicial de cualquier materia, civil, penal, administrativo, constitucional o de cualquier otro tipo o índole, deben de garantizarse esos derechos mínimos, como por ejemplo, de ser oído, como por ejemplo, de que ese proceso se realice en un plazo razonable, que sea ante un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial. También tenemos la protección de la honra y de la dignidad, libertades de conciencia y de religión. De igual manera, tenemos esa libertad de pensamiento y expresión que busca difundir esa información, esas ideas que cuenta un ser humano. Ese derecho a la reunión y ese derecho a la asociación libre. Es ahí entonces que podemos encontrar nuestros derechos humanos a nivel internacional. Fue un gusto haber compartido esta cápsula. Que tengan ustedes una feliz tarde.